Gracias, Luisa. Bueno, nuevamente es aquí, ¿no? En esta clase. Bueno, la clase pasada estábamos viendo un poquito de lo que era la segunda ley de Newton, ¿sí? Habíamos visto la primera anteriormente, en la última clase vimos la segunda, bueno, y hoy nos toca la tercera ley de Newton, ¿sí? Así que voy a ir presentando pantalla. Ustedes díganme a ver si se ve. Ahí, tendría que verse. ¿Se ve? Ahí se ve. A ver acá. Perfecto. Bueno, como habíamos dicho, ¿no? Vamos a ver lo que es la tercera ley de Newton. También se la conoce como principio de acción-reacción. Así que bueno, vamos a empezar como siempre con algún ejemplo sencillo, algo cotidiano de la vida, ¿no? Por ejemplo, una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de su interacción con otro cuerpo. Así que las fuerzas siempre vienen de a pares, ¿sí? Esto es algo que, digamos, ya con las otras leyes, las otras dos, eh, no lo habíamos visto, digamos, explícitamente, pero si uno se pone a pensar, en cierta forma ya lo habíamos visto, ¿sí? De hecho, digamos, cuando hablamos de fuerzas, una de las características, por así decirlo, es que las fuerzas siempre aparecen de a pares, ¿sí? Si hay una fuerza es porque necesariamente tiene que haber otra fuerza. Por ejemplo, al patear un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante que el pie ejerce sobre él lo lanza en su trayectoria. Pero también sentimos la fuerza que el balón ejerce sobre el pie, ¿sí? Otro ejemplo, si pateamos una piedra de gran tamaño, el dolor que sentimos se debe a la fuerza que la piedra ejerce sobre el pie, ¿sí? En todos estos casos, la fuerza que ejercemos sobre el otro cuerpo tiene la misma dirección, pero sentido opuesto a la que el cuerpo ejerce sobre nosotros, ¿sí? De hecho, podemos pensar muchos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, si pensamos cuando movemos algún otro cuerpo, ¿no? Empujándolo, también vamos a ver que la fuerza, por más que este cuerpo se mueva, el cuerpo va a ejercer una fuerza sobre nuestras manos, por ejemplo, ¿no? Si lo empujamos. Lo importante de resaltar de todas estas cuestiones es que siempre que hay una fuerza, también tiene que haber otra, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Que por ahí viene la cuestión de esta tercera ley, ¿sí? Los experimentos indican que al interactuar dos cuerpos, las fuerzas que ejercen mutuamente son iguales en magnitud y dirección, pero opuestas en sentido. Esta es la tercera ley de Newton, ¿sí? O sea, si tuviéramos que redactarlo, digamos, un poco más formal, lo podríamos redactar como lo siguiente, ¿no? Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, es decir, una acción, ¿sí? Entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, una reacción, ¿sí? Por esto decimos que también se la conoce como principio de acción-reacción, ¿sí? Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud y dirección, pero sentidos opuestos, y actúan sobre cuerpos diferentes, ¿sí? Ahora vamos a ver esta última parte que es muy importante, ¿no? Sobre que actúan en cuerpos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en la figura, tenemos a ver esta figura de acá, ¿no? Habíamos planteado esta situación inicial, ¿no? De una persona que patea un balón. Entonces, tenemos la fuerza de A sobre B, que es la fuerza aplicada por el cuerpo A sobre el cuerpo B, ¿sí? Y después tenemos la fuerza B sobre A, que es la fuerza aplicada por el cuerpo B sobre el cuerpo A, ¿sí? Es decir, esta fuerza que vemos acá, representada con este vector, es la fuerza que ejerce el pie
de la persona sobre el balón, ¿sí? Por eso que dice F de A sobre B, ¿sí? Es la fuerza que A ejerce sobre B, ¿sí? Representada con este vector. Pero también tenemos una fuerza que según este principio es de la misma magnitud, ¿sí? El mismo valor, y tiene la misma dirección, porque fíjense que las dos fuerzas actúan, digamos, sobre una misma, digamos, recta, ¿no? Imaginaria, pero que esta fuerza ejercida por B sobre A es en sentido opuesto, ¿sí? Que representaría este vector de acá. Por eso que dice F de B sobre A. Es la fuerza que B ejerce sobre A. En este caso, el pie de la persona, ¿sí? El enunciado matemático de la tercera ley es el siguiente, ¿sí? F de A sobre B es igual a menos F de B sobre A. Es decir, esta fuerza, que es F de A sobre B, tiene que ser igual a esta otra fuerza, ¿sí? Es igual en magnitud y dirección, pero en sentido opuesto, habíamos dicho. Por eso es que acá aparece este menos, ¿sí? Este menos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, está diciendo que es en sentido opuesto a F de A, ¿sí? Por eso es muy importante poner acá el menos. Porque si no ponemos el menos, entonces nos queda que ambas fuerzas tienen el mismo sentido, ¿sí? Lo cual eso no pasa, no se estaría cumpliendo la tercera ley de Newton, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Buenísimo. Si algo no se entiende, me dicen que no se entiende y volvemos a explicarlo, ¿sí? En el enunciado de la tercera ley de Newton, acción y reacción son las dos fuerzas opuestas, y algunas veces los llamamos par acción-reacción, ¿sí? Esto es lo que veníamos diciendo anteriormente. Lo importante es que esto no implica una relación de causa y efecto. Podemos considerar cualquiera de las fuerzas como la acción y la otra como la reacción, ¿sí? Dependiendo de dónde yo ponga mi sistema de referencia, puedo decir que una es la que es la acción y la otra la reacción, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y acá viene una advertencia, ¿sí? Que hay que tener cuidado. Las dos fuerzas en un par acción-reacción actúan sobre cuerpos diferentes, ¿sí? Esto es lo que decía al principio, ¿no? Que ahora vamos a ver un poquito más. Entonces, destacamos que las dos fuerzas descritas en la tercera ley de Newton actúan sobre cuerpos distintos. Esto es importante en problemas que implican la primera o segunda ley de Newton en los que actúan fuerzas sobre un solo cuerpo. Por ejemplo, la fuerza neta que actúa sobre el balón de la figura es la suma vectorial del peso del balón y la fuerza de A ejercida sobre B, ¿no? No incluimos la fuerza B sobre A porque esta fuerza actúa sobre el pateador y no sobre el balón. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, si nosotros tenemos que considerar cuáles son las fuerzas que, digamos, actúan sobre el cuerpo B, bueno, tendríamos en principio dos fuerzas. La primera fuerza es la que ejerce el pie, ¿no? Es decir, F de A sobre B, ¿sí? Recordemos que A es el pie y B es el balón. Y también habría otra fuerza que es hacia abajo, ¿no? Producto del peso de este cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, la atracción gravitatoria, ¿no? De la Tierra. Pero no podemos incluir esta fuerza de B sobre A, porque esta fuerza no afecta el movimiento de B, sino que afecta el movimiento de A. Por eso es que cuando evaluamos solamente B, tenemos que considerar, como dijimos, el peso y la fuerza ejercida por el pie, no la fuerza que ejerce B sobre el pie, ¿sí? En la figura del balón y el pateador, las fuerzas de acción y reacción son de contacto, y solo existen cuando los dos cuerpos se tocan, ¿sí? Esto es evidente, ¿no? Porque simplemente si no hay un contacto entre ellos, digamos, la pelota no se mueve, ¿no?
Pero la tercera ley de Newton también es válida para las fuerzas de largo alcance que no requieren contacto físico, como por ejemplo la atracción gravitacional o la atracción repulsión eléctrica o magnética, ¿sí? Por ejemplo, una pelota de ping-pong ejerce una fuerza gravitacional hacia arriba sobre la Tierra, igual en magnitud a la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce hacia abajo sobre la pelota, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver, podríamos plantear otro ejemplo, ¿no? De una persona en caída libre, ¿no? Que luego, por ejemplo, abre un paracaídas, ¿no? Por ejemplo, se tira de un avión en caída libre, después abre el paracaídas, bueno, y aterriza en la Tierra, ¿no? Pero digamos, durante esa caída, esta persona también ejerce una fuerza sobre la Tierra, ¿sí? Es decir, hay un par de acción y reacción. Pero lo que uno ve es que la Tierra no se mueve o no parece moverse, ¿no? Sino lo que se mueve es solamente la persona que está en caída libre. En forma similar podemos plantear este ejemplo de la pelota, ¿no? O sea, vemos que la pelota se mueve, eso es evidente, pero no vemos que la Tierra se mueva hacia la pelota, ¿no? Entonces, la cuestión es que la fuerza neta sobre cada cuerpo tiene la misma magnitud, pero la aceleración de la Tierra es pequeñísima porque su masa es muy grande, ¿sí? Si nosotros recordamos un poquito lo que habíamos visto la semana pasada de la segunda ley de Newton, que esta fuerza dependía un poco también de la masa, ¿no? Habíamos dicho que a mayor inercia, ¿sí? A mayor masa, era más difícil, digamos, provocar un cambio de movimiento en ese cuerpo, ¿no? Y es evidentemente lo que pasa. O sea, fíjense que digamos, la inercia o la masa de, de esta persona en caída libre o de la pelotita de ping-pong, eh, fíjense que es prácticamente despreciable frente a la masa del planeta Tierra. Por eso es que el planeta Tierra no vemos que se mueva, por más que, digamos, la fuerza está ahí. Es una fuerza tan pequeña que no cambia, digamos, de una manera muy grande el movimiento de la Tierra, ¿sí? Pero, sin embargo, esas fuerzas existen, ¿sí? Ahora veamos algunos ejemplos un poco cotidianos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como evidencia de la validez de la tercera ley de Newton, observe su mano cuando empuja contra el borde de un escritorio, ¿sí? Tenemos acá la mano y tenemos el borde del escritorio, ¿sí? Vemos que esta mano ejerce una fuerza, ¿sí? Sobre el escritorio, pero que también el escritorio ejerce una misma fuerza en magnitud y dirección, pero en sentido opuesto, ¿sí? La forma de la mano se altera, lo cual es clara evidencia de que se ejerce una fuerza sobre ella. Puede ver el borde del escritorio oprimiendo su mano e incluso sentir al escritorio ejerciendo una fuerza sobre su mano, lo cual por cierto duele. Cuando más fuerte empuje usted contra el escritorio, más fuerte empujará el escritorio contra su mano. Note que solo siente las fuerzas ejercidas sobre usted cuando usted ejerce una fuerza sobre otro objeto. Lo que siente es que el objeto empuja en dirección opuesta sobre usted, ¿sí? La fuerza que el escritorio ejerce sobre su mano tiene la misma magnitud que la fuerza que su mano ejerce sobre el escritorio. Esto es válido no solo cuando el escritorio está en reposo, sino incluso cuando el escritorio acelera debido a la fuerza que ejerce su mano, ¿sí? Nuevamente, así, acá, por ejemplo, no sabemos si la mesa o el escritorio se mueven, pero sí podemos decir que existe el principio de acción y reacción, ¿sí? Independientemente si el escritorio se mueva o no, este par de acción-reacción existe, ¿sí? Lo vemos acá representado. Otro ejemplo podría ser el de una patinadora, ¿no? Como se ve acá en la figura. Y pensemos que está sobre hielo, ¿no? Como hay muy poca fricción entre sus patines y el hielo, la patinadora se moverá libremente si una fuerza se ejercía sobre ella.
la patinadora empuja contra la pared y entonces ella se empieza a mover hacia atrás, ¿sí? Entonces tenemos la pared y la patinadora que intenta empujar la pared, ¿sí? La fuerza que ella ejerce sobre la pared no puede moverla, pues tal fuerza actúa sobre la pared, ¿sí? Es decir, ella empuja la pared, pero la pared no se mueve, sino que es ella la que se mueve. Pero la fuerza que causa este movimiento no puede ser la fuerza que ella misma ejerce sobre la pared, ¿sí? Entonces tiene que haber algo más, ¿no? Otra fuerza, ¿sí? Algo tiene que haber ejercido una fuerza sobre ella para que empiece a moverse, y esa fuerza solo puede haber sido ejercida por la pared, ¿sí? Es decir, ella lo empuja a la pared, pero la pared, digamos, en cierta forma, entre comillas, le responde, ¿sí? Con una misma fuerza, pero en sentido opuesto, ¿sí? Es esta última fuerza la que provoca que ella se mueva, ¿sí? ¿Hasta acá se van entendiendo los ejemplos? Sí, se entienden. Perfecto. Sí, dice en el chat. Buenísimo. Ahora, vamos con otros dos ejemplos más, ¿no? Un ejemplo un poco más, más complejo, ¿no? Como por ejemplo el despegue de un cohete espacial, ¿no? Incluso el principio de acción y reacción también se puede aplicar a esta situación. El impulso de los cohetes se explica también usando la tercera ley de Newton, ¿sí? Un error común es pensar que los cohetes se aceleran debido a que los gases que salen por la parte posterior de los motores empujan contra el suelo o la atmósfera, lo cual no es correcto, ¿sí? Lo que en realidad sucede es que el cohete ejerce una poderosa fuerza sobre los gases echándolos afuera. Así que los gases ejercen una fuerza igual y opuesta sobre el cohete, ¿sí? Es esta última fuerza la que impulsa el cohete hacia adelante, ¿sí? Bueno, en este caso hacia arriba, digamos, ¿no? La fuerza ejercida sobre el cohete por los gases, ¿sí? Cuando el cohete empuja sobre los gases en un sentido, estos se empujan sobre el cohete en sentido opuesto, ¿sí? Es decir, el motor empuja los gases hacia abajo, ¿sí? Y estos gases, a su vez, digamos, reaccionan con la misma fuerza, en la misma dirección, pero en sentido opuesto, es decir, hacia arriba, ¿sí? Por eso es que puede, digamos, despegar el cohete, ¿sí? Un avión a reacción también acelera porque los gases que expulsa hacia atrás ejercen una fuerza hacia adelante sobre los motores, ¿sí? Y por último, un ejemplo de los más sencillos, como es el de caminar, ¿no? Considere cómo caminamos. Una persona empieza a caminar empujando con el pie hacia atrás contra el suelo, ¿sí? Entonces el suelo ejerce una fuerza igual y opuesta hacia adelante sobre la persona. Y es esta fuerza sobre la persona que mueve a la persona hacia adelante, ¿sí? De hecho, si acá dice, ¿no? Si tienen dudas, ¿no? Intenten caminar normalmente donde no haya fricción, por ejemplo, sobre hielo muy liso y resbaladizo, ¿no? Fíjense que necesariamente tiene que haber una fricción para que podamos notar el principio de acción y reacción, ¿sí? Si no hay fricción, simplemente no sucede esto, ¿sí? De manera similar, un pájaro vuela hacia adelante ejerciendo una fuerza hacia atrás sobre el aire, pero es el aire el que empuja hacia adelante, ¿sí? Por la tercera ley de Newton, sobre las alas del ave, lo que lo impulsa hacia adelante, ¿sí? Incluso también podríamos agregar el caso de un pez nadando, o una persona incluso nadando, cómo es que pueden, digamos, desplazarse sobre el agua las personas. Bueno, cuando, digamos, los pies y las manos eh, empujan el agua hacia atrás, digamos, esta agua desplazada también ejerce la misma fuerza en sentido contrario. Es por eso que, por ejemplo, los nadadores pueden desplazarse por el agua, ¿no?
O sea, hay muchas situaciones de la vida cotidiana que se pueden explicar mediante este principio, ¿no? La tercera ley de Newton. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, dicen, o sea que sí, que se entendía, dicen al chat. Buenísimo. Entonces, bueno, este sería el tercera ley de Newton, ¿sí? No es algo muy difícil, ¿sí? Se puede aplicar a muchísimas situaciones cotidianas, ¿no? Pero también surge una cuestión con las tres leyes de Newton. Hay muchas veces que hay fenómenos, digamos, dinámicos que no pueden explicarse, ¿no? Aplicando directamente cualquiera de estas leyes. Entonces tenemos que recurrir a dos nuevos conceptos, ¿sí? El de impulso y el de momento lineal, o cantidad de movimiento también, ¿no? Como le dice. Entonces, bueno, hay muchas preguntas relacionadas con fuerzas que no pueden contestarse aplicando directamente la segunda ley de Newton, ¿sí? Por ejemplo, si una camioneta choca de frente con un auto compacto, ¿qué determina hacia dónde se mueven los restos después del choque? Cuando usted juega a billar, ¿cómo determina la dirección que debe dar a la bola blanca para introducir la bola 8 en el hueco? ¿Sí? Entonces, es necesario utilizar dos conceptos nuevos, como habíamos dicho, el de momento lineal y el de impulso. Y una nueva ley de conservación, la de conservación del momento lineal, tan importante como la conservación de la energía. ¿Sí? La ley de conservación del momento lineal es válida aún en situaciones en las que las leyes de Newton son inadecuadas. ¿Sí? Acá radica la importancia del momento lineal, ¿no? Es una ley, digamos, que es sumamente importante porque no solamente se puede aplicar cuando trabajamos con leyes de Newton, sino incluso en situaciones en las que estas leyes de Newton no nos sirven para explicar algunos movimientos, ¿sí? Por ejemplo, cuerpos que se mueven con una rapidez muy alta, por ejemplo, cercana a la velocidad de la luz, u objetos muy pequeños, como las partículas que constituyen los átomos, ¿sí? Para cualquiera de estas situaciones, la conservación del momento lineal podemos utilizarlo, ¿sí? Para explicar estos movimientos. Obviamente que la conservación del momento lineal no es exactamente lo mismo para las leyes de Newton que, por ejemplo, si lo trabajamos en las cuestiones de relatividad, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer algunas modificaciones, ¿sí? Pero el principio es el mismo, ¿sí? En cualquiera de las situaciones, ¿sí? En el ámbito de la mecánica newtoniana, la conservación del momento lineal nos permite, perdón, analizar muchas situaciones que serían muy difíciles si tratáramos de aplicar las leyes de Newton directamente, ¿sí? Esto es lo que veníamos diciendo. Entre ellas están los choques, en los que dos cuerpos ejercen uno sobre el otro fuerzas muy grandes en un lapso de tiempo muy breve, ¿sí? Y acá tenemos una pequeña deducción, ¿sí? Eh, la verdad que el momento lineal se puede deducir de varias formas, ¿sí? Pero acá yo hice una deducción, la que yo consideré un poco más simple, ¿sí? Porque si van a los libros van a ver que eh, muchos trabajan con el concepto de derivadas, ¿sí? Que ya habíamos visto que los podemos utilizar en otras situaciones, ¿sí? Pero bueno, como todavía ustedes no lo vieron, tenemos que buscar una deducción un poco más simple, ¿sí? Entonces, consideremos una partícula de masa constante, m, ¿sí? Puesto que la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Esto lo habíamos visto ya. Podemos escribir la segunda ley de Newton para esta partícula así, ¿no? Entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? O sea, nosotros habíamos visto
inicialmente, ¿no? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Pero como la aceleración también se puede escribir de esta manera, variación de la velocidad con respecto al tiempo, bueno, simplemente lo que hacemos es reemplazar la aceleración y ponemos esta expresión acá, ¿sí? Ahora, podemos pasar delta t hacia el otro miembro de la igualdad, de manera que, ¿sí? Pasamos este delta t para el otro lado, ¿sí? Y nos queda que la sumatoria de las fuerzas por la variación del tiempo es igual a la masa por la variación de la velocidad, ¿sí? A la combinación m por delta v la llamamos momento lineal. Lo simbolizamos con la letra P. Y la fuerza por la variación del tiempo la llamamos impulso. Y la representamos con la letra I. Así nos queda que P es igual a m por delta v e I es igual a F por delta t, ¿sí? Por lo tanto, la segunda ley de Newton en términos del momento lineal es, y acá lo que hacemos es tomar esta expresión inicial, ¿sí? Pero como sabemos que m por delta v es el momento lineal, que lo podíamos representar como P, entonces, bueno, reescribimos esta expresión acá como que la sumatoria de las fuerzas es igual a P sobre delta T, ¿sí? Entonces, lo que nos dice esto es que la fuerza neta, suma vectorial de todas las fuerzas, que actúa sobre una partícula, es igual a la rapidez de cambio del momento lineal de la partícula, ¿sí? Es decir, esta fuerza va a ser proporcional a qué tan rápido cambia el momento lineal de la partícula, ¿sí? Acá por último tenemos algunos ejemplos de donde podríamos aplicar el impulso y el momento lineal, ¿no? Por ejemplo, si un automóvil que se desplaza con gran rapidez se detiene súbitamente en un choque, ¿sí? Fíjense acá, esta figura representaría el choque, ¿sí? Acá tenemos la persona, bueno, en este caso sería como un muñeco, un maniquí, ¿no? Que representa a la persona. Digamos, se detiene súbitamente en un choque, el momento lineal del conductor, que es la masa por la velocidad, se reduce de un valor muy alto a cero en un breve lapso de tiempo, ¿sí? Con lo cual esto, digamos, para la persona puede ser fatal, ¿no? Digamos, puede matarla esto. Entonces, ¿qué se puede hacer para que disminuya digamos, esta cantidad de movimiento o momento lineal en un lapso de tiempo un poco más largo, ¿sí? Algo que le permita a esta persona no morir, ¿no? Bueno, la cuestión es que se puede usar una bolsa de aire, ¿no? Para esto están en los autos, ¿no? Las bolsas de aire. Esto hace que el conductor pierda momento lineal más gradualmente que si se impactara en forma abrupta contra el volante. Esto reduce la fuerza ejercida sobre el conductor y por tanto la posibilidad de resultar lesionado, ¿no? Es decir, sin bolsa de aire o con la bolsa de aire la cantidad de movimiento va a ser la misma. Pero la cuestión es que la bolsa de aire permite que este descenso abrupto, digamos, del momento lineal, sea en un tiempo más largo, ¿sí? Entonces esto le da mayor posibilidades a la persona digamos, de sobrevivir, ¿no? Y de no lesionarse, ¿sí? Acá vemos cómo se puede aplicar este momento lineal, ¿sí? Y otro ejemplo, por ejemplo, el pájaro carpintero, ¿no? Que se le conoce por golpear su pico contra los árboles hasta 20 veces por segundo y hasta 12.000 veces en un día. La cuestión es que la fuerza de impacto es de hasta 1.200 veces el peso de la cabeza del ave, ¿sí? O sea, la fuerza que recibe sobre su cabeza es 1.200 veces mayor que el peso de la cabeza. O sea, fíjense que tendría que ser algo fatal, ¿no? Una fuerza así tendría que matarlo al animal.
Sin embargo, eso no sucede, ¿sí? Lo que sucede es que el pájaro carpintero tiene un cráneo grueso de hueso esponjoso y un cartílago para absorber el impacto, ubicado en la base de la mandíbula inferior para evitar cualquier daño, ¿sí? Fíjense que es lo mismo. O sea, en este caso teníamos que la persona con la bolsa de aire podía, digamos, estirar ese lapso de tiempo para absorber el impacto. Bueno, en el caso del pájaro carpintero, él tiene estructuras óseas, ¿no? Específicas que le ayuden a absorber ese impacto y evitar salir lesionado o muerto, ¿sí? Entonces, bueno, estas eran algunas de las aplicaciones que se pueden analizar, ¿no? Con el momento lineal, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Sí, ¿no? Más o menos se entendió todo. Dicen al chat, no, va bien. Así que se ve que se entendió. Buenísimo. Bueno, eso era todo. Ahora, Lumi, si querés seguir. Bueno, ahí comparto pantalla. Avísenme si se ve porque yo estoy del celular, entonces como un poco complicado. Ahí se ve, Sí, yo lo veo. se ve. Bueno, genial. Sí, dice. Entonces empieza. Tenemos un ejercicio. Dice, las cajas A y B se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal sin fricción. La caja A tiene una masa de 20 kilogramos y la caja B tiene una masa de 5 kilogramos. Nos dice que la caja A ejerce una fuerza horizontal sobre la caja B de 100 newton y nos pide que calculemos la aceleración que va a adquirir cada una. Como vemos en la figura, tenemos la caja A y la caja B como están reposadas. Ahora, me faltó graficar, indicar la fuerza horizontal que le ejerce a B, pero no importa. Ahora lo vamos a ver en el diagrama. Entonces, tenemos los datos. Nos da la masa de la caja A, que es de 20 kilogramos, tenemos la masa de la caja B, que es de 5 kilogramos, y tenemos la fuerza que se ejerce de A sobre B, que es de 100 newton. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, vamos a tener la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, que esto me quiere decir que está en equilibrio el cuerpo con respecto al eje Y. Y tenemos una fuerza horizontal que es la que ejerce A sobre B, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos va a quedar las ecuaciones de este diagrama? Bueno, con la sumatoria de fuerzas decimos que en el eje Y va a ser igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas que están actuando es la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Y que esto es igual a 0 y que por la primera ley de Newton me dice que esto se encuentra en equilibrio. Ahora, ¿qué va a pasar en el eje X? Bueno, en el eje X va a estar acelerado, entonces se va a cumplir lo que es la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza A es igual a la masa por la aceleración. La masa A, ¿no? Es igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿qué nos va a pasar en el segundo cuerpo? Eso lo tenemos ahí y lo dejamos guardado. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa en el segundo cuerpo. Bueno, en el segundo cuerpo vamos a tener en el eje Y también va a estar en equilibrio porque vamos a tener actuando la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, pero ahora lo que vamos a tener es que en el eje X va a estar actuando la fuerza. ¿Cómo va a ser esa fuerza? Y bueno, como vimos por la tercera ley de Newton, la de acción y reacción, es que si la caja A le ejerce una fuerza sobre la caja B le va a reaccionar y le va a ejercer una fuerza de B sobre A, ¿sí? Que va a ser en sentido contrario.
sería negativa, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver en la sumatoria de fuerzas. En el eje Y me quedan la normal menos el peso es igual a 0 porque está en equilibrio. Y aplicando la segunda ley de Newton, vemos que la fuerza que está actuando sobre la caja A es negativa, ¿sí? Entonces, nos pide la aceleración que adquiere cada una. Bueno, para el caso del cuerpo A, dijimos que la fuerza es de 100 newton y que la masa es de 20 kilogramos. Entonces nosotros usamos la ecuación de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, despejamos la aceleración y tenemos que 100 newton, que yo lo puse kilogramos por metro por segundo al cuadrado, sobre los 20 kilogramos. ¿Para qué lo hice así? Bueno, se cancela el kilogramo con el kilogramo y me queda metros por segundo al cuadrado. Y la aceleración me da que es de 5 metros por segundo al cuadrado para la caja A, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa para el caso B. Bueno, tenemos que la fuerza es igual, pero en sentido contrario. Entonces va a ser de menos 100 newton, me falta poner las unidades, y eso va a ser igual a 5 kilogramos, que es la masa de la caja B, por la aceleración. Hacemos un despeje, como en el anterior, y nos va a quedar menos 100 kilogramos por metros por segundo al cuadrado sobre menos 5 kilogramos. Este está positivo, pasó en negativo, y así me queda la aceleración positiva. Y me queda que la aceleración del cuerpo B es de 20 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esto tiene que ver con un poco con la segunda ley, este resultado. ¿Qué pasa? Si podemos ver, la aceleración del cuerpo B, que tiene una masa chiquita, tiene una aceleración que es más grande. Y en el caso del cuerpo A, tiene un cuerpo más grande, con una masa más grande, con una aceleración más chiquita. Entonces podemos decir que a mayor masa, menor es la aceleración que tiene el cuerpo, y a menor masa es que mayor va a ser su aceleración. Se acelera más el cuerpo, ¿sí? Entonces, esto sería el planteo para el ejercicio 1. Ahora vamos a ver, este es un poco más teórico, pero es el ejercicio 2. Entonces, el ejercicio nos dice así. Tenemos un automóvil pequeño. Hoy yo voy muy rápido. ¿Me escuchan? ¿Se entendió? Así pasa al 2. Porque yo no veo nada, entonces siento como que estoy hablando sola. A ver si alguien me puede responder. Sí, se entendió y se te escucha. Genial. Bueno, ahora pasamos al ejercicio 2. Nos dice, un automóvil pequeño de masa 380 kilogramos empuja a un camión grande que tiene una masa de 900 kilogramos hacia el este, sobre un camino horizontal. Dice, el automóvil ejerce una fuerza horizontal de 1200 newton sobre el camión. Y nos pide la magnitud de la fuerza que el camión le ejerce sobre el automóvil. Bueno, tenemos la masa, que es la masa del auto, va a ser de 380 kilogramos. La masa del camión, que yo le puse masa B, va a ser de 900 kilogramos. Y la fuerza que ejerce el cuerpo A, que sería el auto, sobre el camión, sobre el cuerpo B, va a ser de 1200 newton. Entonces, acá vamos a ver la situación, ¿no? Le hice así porque era con imagen para que sea más fácil. El camión, el auto, que lo empuja al camión y aplicándole la fuerza. Entonces, vamos a tener un diagrama, vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Vamos a plantear un diagrama para cada cuerpo y las ecuaciones. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a ver el cuerpo A, que es el del auto. Y por el otro lado vamos a tener el del cuerpo B, que es el camión. Pero bueno, vamos a ver cómo nos queda. Oh, ya que me olvidé de ponerle las cositas. ¿Cómo nos quedan las ecuaciones? Va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Vamos a tener la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, todo actuando en el eje Y, ¿sí? Y en el eje X vamos a tener la fuerza horizontal, que es la que ejerce el auto sobre el camión. Entonces,
Las ecuaciones para este diagrama nos va a quedar en el eje Y en equilibrio, que es igual a 0, y para el caso del eje X nos va a quedar que la fuerza del auto sobre el camión va a ser igual a la masa por la aceleración. El mismo planteo hacemos para lo que es el cuerpo B. Tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y tenemos la fuerza que ejerce en sentido contrario, o sea, me está apuntando a lo que sería menos en el eje X, ¿no? Tenemos el positivo para la derecha y el negativo para la izquierda. Yo no se lo puedo aclarar ahí. Entonces va a ser menos la fuerza C del camión que le ejerce al auto. Pero ¿qué está pasando? Que acá nos pide la fuerza para que ejerce el camión sobre el auto. Bueno, como bien dijimos en el planteo anterior, nosotros habíamos dicho que, siguiendo la tercera ley de Newton, si hay una fuerza que ejerce el auto sobre el camión, el camión, ¿qué va a hacer? Bueno, reacciona ejerciéndole una fuerza hacia el auto. ¿Y cómo va a ser esa fuerza? Y bueno, va a ser de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, teóricamente, por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza que le va a ejercer el camión sobre el auto va a ser de menos 1200 newton, porque es sentido contrario, ¿sí? Entonces, lo que nosotros deducimos va a ser que la fuerza que ejerce el auto sobre el camión va a ser igual, me falta agregar el signo, menos la fuerza, el menos es para indicar la dirección, ¿sí? Que es en sentido contrario. La fuerza que ejerce el camión sobre el auto. Y eso sería todo lo que nosotros deberíamos deducir de este ejercicio. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Díganme y yo puedo retroceder cualquier cosa. Si no, avanzamos. ¿Me escuchan? Sí, puso que sigas nomás, que se entiende. Ah, bueno, genial. Es que yo veo solamente el power, entonces como medio difícil. Parece que estoy hablando sola. Bueno, pasamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos un ejercicio que tiene que ver con lo último que explicó mi compañero, que es sobre impulso y cantidad de movimiento. Entonces, para no spoilear lo que viene, vamos a dejar que se vea la diapositiva. Entonces, el ejercicio nos dice que una pelota de tenis de 100 gramos de masa lleva una rapidez de 20 metros por segundo. Al ser golpeada por una raqueta, se mueve en sentido contrario con una rapidez de 40 metros por segundo. Y nos pide que calculemos el impulso que va a tener la pelota y si la pelota permanece en contacto con la raqueta en un tiempo de 10 a la menos 2 segundos, ¿cuál es el módulo de la fuerza media del golpe? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Nosotros extraemos los datos, que es la masa de la pelota, está en gramos, la tenemos que pasar a kilogramos y nos queda que es 0,1 kilogramos. La velocidad 1, que sería la velocidad inicial, es de 20 metros por segundo. Y la velocidad 2, que tomo como velocidad final, es menos 40 metros por segundo. Porque me dice que va en dirección contraria. Si la pelota se mueve hacia el eje positivo, cuando la golpea la otra raqueta, se va a mover en dirección negativa, ¿sí? Con respecto a un eje cartesiano. Entonces, veamos la situación del problema. Disculpen mis grafiquitos, pero es lo que había, chicas. Es así. Imagínense, acá hay que usar mucho la imaginación, que esta paleta, que parece una paleta, es la raqueta. Y lo verde es la pelotita de tenis, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa antes de que la golpee la otra raqueta. La pelotita se mueve, acá vemos el vector velocidad, se mueve con una velocidad hacia el eje positivo. Pero ¿qué pasa?
Después, cuando llegó al otro lado, la espera otra raqueta, que es la blanca, para golpearla y darle una velocidad contrario, así negativo. La devuelve a la otra raqueta, podemos decir. Y lo de arriba tenemos el vector velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, esta es la situación y nos pide que nosotros calculemos el impulso. Podemos ver que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Porque hay un antes, una situación anterior a que, como podríamos decir, que choque con la raqueta. Y hay otra que pasa después. Entonces, hay una variación de cantidad de movimiento. Tiene una cantidad de movimiento cuando sale y una cantidad de movimiento cuando llega. Entonces, nosotros decimos que va a haber una variación de movimiento final menos una variación de movimiento inicial. Entonces, lo que hacemos es, la masa es la misma. Entonces, tomamos que la masa 2 va a ser de 0,1 kilogramos. Por lo que cambia va a ser la velocidad. Y ojo con los signos, ¿sí? Es menos 40 metros por segundo, porque me está diciendo que va en posición opuesta. Menos es la masa, que es la misma, que es 0,1 kilogramos, por los 20 metros por segundo. Nosotros calculamos y nos queda que por signo, ¿no? Se nos va a signo positivo. Entonces me da que 4 kilogramos por segundo más 2 kilogramos por metros por segundo, me queda que el impulso va a ser 6 kilogramos por metros por segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el caso B? ¿Qué me pedían? Bueno, me dice, si la pelota permanece en contacto con la raqueta durante un cierto tiempo, que nos está dando el tiempo, nos pide la fuerza. Ahora, nosotros sabemos que en el ejercicio se produjo una variación de cantidad de movimiento. Pero para el caso 2 podemos calcularla solo con el impulso. O sea, el impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Si nosotros hacemos un despeje de la ecuación, vamos a obtener la fuerza con la que sale impulsada la pelotita de la raqueta. Entonces reemplazamos el impulso, lo calculamos, que es de 6 kilogramos por metros por segundo. Y el tiempo ya me lo da, que es 10 a la menos 2 segundos. Realizas la cuenta y te queda que la fuerza con la que sale impulsada la pelotita es de 600 newtons. Y ahí finalizaría lo que es finalizaría el programa. Y con esto finalizaría mi explicación. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo? No, ¿todo bien? ¿Consultas? ¿Ninguna? Todo perfecto, como siempre. Genial, Laura. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí, se entendió. Buenísimo, Marcela. Listo. Así que bueno. ¿Terminó la clase, chicos? Sí. Sí, Listo. está la grabación nomás.